Buenos días. En esta oportunidad les voy a presentar el tema de manejo anestésico en patología de aorta aguda. Voy a hacer mención, una breve introducción, debido a que los temas o ponencias que se dieron anteriormente ya lo desarrollaron con mayor detalle. Mencionaré algo de la clasificación, manejo anestésico, consideraciones que debo tener durante la cirugía y experiencia en INCOR. Eh, en cuanto al síndrome aórtico agudo, en lo que concierne a lo que es la epigenética, vamos a tener defectos intrínsecos eh, con alteración de la cromatina, ADN, ARN, lo cual sumado a la injuria extrínseca, la sobrecarga de volumen, alteraciones de la hemodinamia, efectos externos ambientales que van a lesionar lo que es la célula muscular lisa de lo que es la pared de la aorta. Este va a dar una reprogramación a la expresión antiproteasas, proteasa anexin 1 y inhibidor activador de plasminógeno 1, el cual va a hacer que progrese la dilatación del aneurisma. Si no existe esta reprogramación, va a haber una disección de aorta. Es por eso que la guía recomienda hacer un screening en estos pacientes, en los parientes de primer grado, hermanos, padres, ya que tienen un 50% de probabilidad de ser portadores de la mutación. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que el registro internacional de disección de aorta toma estos factores de riesgo con una P significativa, como la edad, mayores de 60 años, la raza blanca, historia de la enfermedad, hipertensión arterial, arteriosclerosis, aneurismas de aorta conocido, cirugías previas cardíacas o aneurismas de aorta o con disecciones de aortas previas. Y aquí la supervivencia según la curva de Kaplan-Meier, la disección de aorta tipo A, el cual aumenta la supervivencia con el tratamiento quirúrgico, a diferencia de lo que es el tratamiento médico. La disección de aorta tipo B, vamos a ver que mejora la supervivencia con el manejo endovascular cercana al tratamiento médico, a diferencia de lo que es un tratamiento quirúrgico. Entonces la definimos como una emergencia con características clínicas similares que involucra la aorta debido a una lesión de la túnica íntima, media, finalmente la adventicia. Si bien es cierto, esta patología no es frecuente debido quizá los pacientes no llegan a tiempo a un centro hospitalario, son potencialmente mortales. En la clasificación del síndrome aórtico agudo toma una ruta común, que es la lesión a nivel de la íntima y capa media, llevando a la disección o úlcera penetrante, o la rotura de vasa vasorum a nivel de la capa media, llevando a una hematoma intramural. En cuanto a la clasificación, según la ubicación del aneurisma, la de DeBakey tipo 1, tipo 2, que involucra la aorta ascendente, y la de Stanford tipo A. Y la de DeBakey tipo 3 y Stanford B involucra la aorta descendente. Si vemos la extensión del aneurisma de aorta tóraco-abdominal según la clasificación de Crawford, el tipo 1 es distal a la arteria subclavia izquierda hacia la emergencia de las arterias renales. El tipo 2, que es distal a la arteria subclavia izquierda hasta la bifurcación de las ilíacas. Y el tipo 3, que va a ir desde la torácica 6 hasta la bifurcación de las ilíacas. Y el tipo 4, que va a involucrar por debajo del diafragma a la aorta abdominal. Hasta aquí nuestros pacientes ya vienen estudiados por el clínico, ¿no? Una historia clínica, antecedentes, medicación que esté tomando el paciente, exámenes de laboratorio, pruebas de imágenes que apoyen al diagnóstico. Nosotros, al evaluar a esos pacientes, hacemos nuestra evaluación
preanestésica. A estos pacientes los consideramos, según la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología, en tipo ASA 4, ¿no? 4 porque son de emergencia, ya que tienen mayor riesgo de morbimortalidad perioperatorio. Considerar el periodo de ayuno, en ellos consideramos este estómago lleno, entonces yo ya debo prever mi inducción anestésica con secuencia rápida. En cuanto a la medicación por comorbilidades del paciente, la guía del 2017 nos menciona en cuanto a los antihipertensivos y ECAS y ARA, suspender antes de la cirugía. El uso de los beta bloqueadores, ¿no? Continuarlos, pero suspenderlos antes de la cirugía. Y la profilaxis con corticoides no lo recomienda. El inicio del tratamiento con estatinas perioperatorio tampoco no lo recomienda. Los anticoagulantes, que lo voy a mencionar más adelante, el uso de antibiótico 1 hora antes de la incisión en la cirugía y mantener una glicemia en ellos menos de 150 a 180. En cuanto a los anticoagulantes, si el paciente, por ejemplo, está tomando warfarina y nos da tiempo de suspenderlo y el paciente necesita que sea anticoagulado, entonces hacemos el traslape a heparina de bajo peso molecular, la cual vamos a suspender 1 hora antes de 12 horas antes de la cirugía. Y si hacemos traslape a heparina no fraccionada, suspenderla antes 6 horas antes de la cirugía. Y si está tomando aspirina y la cirugía es de emergencias, procede la cirugía. Si es de urgencia o electiva, hay que tomar en cuenta que estos pacientes tienen algo riesgo de sangrado. Doble antiagregación, si es de emergencia, procede la cirugía, y si es de urgencia electiva, tomar en cuenta, por ejemplo, el ticagrelor, suspenderlo 3 días antes, el clopidogrel, suspenderlo 5 días antes, y el prazogrel, suspenderlo 7 días antes, ¿no? Y considerar en ellos el depósito de hemoderivados, ¿no? Porque el riesgo de sangrado va a ser alto. En cuanto a la monitorización, nosotros monitorizamos con una línea arterial radial derecha, izquierda, si fuera el aneurisma con extensión tóraco-abdominal, una línea arterial femoral. Catéter venoso central, introductor, colocar Swan Ganz para el monitoreo tanto en el intra y en el postoperatorio, vía venosas periféricas 14, 16, debido a que cuando salen de circulación extracorpórea estos pacientes sangran excesivamente, ¿no? Pulsioximetría, el EKG5 derivadas, el uso del NIRS bilateral, que nos va a ayudar a medir la saturación regional a nivel cerebral, el BIS, que nos va a ayudar a ver la profundidad de nuestra anestesia. En cuanto a la neuromonitorización, recomiendan el uso de electroencefalografía, potenciales evocados somatosensoriales y motores, temperatura nasofaringea, timpánica y o vesical y o rectal. El uso de la ecocardiografía transesofágica para el monitoreo intraoperatorio, capnografía, análisis de oxígeno y gases anestésicos, la tromboelastografía, que nos va a ayudar a monitorizar y ver qué tipo o qué es lo que requiere de hemoderivado el paciente, los gases arteriales, diuresis y el drenaje de líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la neuromonitorización, vamos a ver aquí los potenciales evocados somatosensoriales. Tenemos las ondas, la amplitud, ¿no? Y su latencia. A medida que vamos bajando la temperatura en el paciente, esa amplitud se va a ir disminuida. En cuanto a los anestésicos, tanto endovenosos, inhalatorios, de alguna medida van a influir en los potenciales evocados somatosensoriales. En menor medida serán los anestésicos endovenosos como el propofol, etomidato, ketamina, a comparación de lo que es los inhalatorios como el sevoflurane. Por eso es que se recomienda que durante la anestesia el mantenimiento debe ser de una concentración alveolar mínima de 0,8 a 1.
Y si es más de uno, va a influir en la amplitud, va a disminuir la amplitud y aumentar la latencia de los potenciales evocados somatosensoriales. En cuanto a la NIRS, la saturación regional a nivel cerebral, tanto derecha e izquierda, en lo que está en los números en verde es el basal del paciente y lo que está en blanco es el monitoreo actual en el tiempo, ¿no? Aquí en este gráfico vamos a representar tanto la parte saturación regional derecha e izquierda. Aquí es cuando está entrando a circulación extracorpórea. Aquí en hipotermia, ya vamos entrando en hipotermia. Luego entrando en arresto cardíaco, vamos a ver que disminuye la saturación regional cerebral, ¿no? Luego vamos a ver cómo aumenta ya cuando estamos empezando a calentar y a la salida de circulación extracorpórea. Pero si nosotros usamos estrategias de protección cerebral como la perfusión cerebral anterógrada, vamos a ver que esa caída durante el arresto cardíaco ya no se va a evidenciar, ¿no? Vamos a ver que va a aumentar la saturación regional a nivel cerebral. Existen varios protocolos para este tipo de cirugías. Este es del Hospital Cleveland Clinic, publicada del 2002, ¿no? Ellos usan en todos los pacientes el electroencefalograma con una línea isoeléctrica durante esta cirugía, ¿no? O durante el arresto cardíaco, con una temperatura de 20 grados centígrados, ¿no? Hipotermia moderada y paquetes de hielo alrededor de la cabeza, el uso de manitol en el primer de la circulación extracorpórea antes de entrar después del arresto y el control del pH con alfa-stat. Antes de entrar al arresto cardíaco, el uso de tiopental de 5 miligramos kilo, 5 minutos antes de ingresar al arresto. Nosotros en el hospital o en la seguridad social no se cuenta con este tiopental, pero otro medicamento similar a este es el propofol, que no, y usamos ¿no? Para proteger el cerebro. El uso de la bomba centrífuga, oxigenada de membrana, reservorios, el uso del cell saver. Otra estrategia es la perfusión cerebral anterógrada, donde vamos a canular la arteria subclavia derecha. Esa perfusión vamos a mantener a una presión de 40 a 60 milímetros de mercurio. Y si hay una perfusión cerebral retrógrada, la cánula va a ir a la vena cava superior, manteniendo una presión de perfusión de 25 a 35 milímetros de mercurio. Aquí vemos las ondas a nivel cerebral, ¿no? En normotermia, a medida que vamos disminuyendo la temperatura, vamos a ver que se va a volver más isoeléctrico. Lo mismo cuando vamos calentando en hipotermia, luego vamos calentando a temperatura de 35, va volviendo las ondas, ¿no? Según el consenso de expertos sobre la clasificación de la hipotermia en esto de las cirugías de arco aórtico con arresto cardíaco, ellos lo clasifican hipotermia leve de 28 a 34, hipotermia moderada de 20 a 28, hipotermia profunda menos de 20. En cuanto a la protección de la médula espinal, vamos a aprovechar este gráfico. Aquí vemos la aorta, la médula espinal cercana a ella. La aorta, a través de la arteria subclavia, da ramos a arterias vertebrales, las cuales van a dar ramos tanto a arteria espinal anterior y arteria espinal posterior, en la parte superior. En la parte media, las arterias segmentarias del segmento T10 a L1 va a dar lugar a la arteria Adamkiewicz, y en la parte inferior, a través de la arteria hipogástrica, va a dar su ramo la arteria sacra media, la cual va a irrigar la parte inferior de la médula espinal. Entonces, la guía recomienda el drenaje de líquido cefalorraquídeo en la cirugía de aorta toracoabdominal a fin de reducir el riesgo de paraplegia. Recomendación 1, nivel de evidencia B. Entonces, nosotros es la posición que va a tener el paciente durante la cirugía. Colocamos un catéter con una aguja TOWI, puncionamos a nivel de L3 y L4
hasta obtener la salida del líquido cefalorraquídeo. Luego introducimos un catéter epidural, la cual va a medir las presiones a nivel del líquido cefalorraquídeo, la cual se va a conectar a este dispositivo, la cual nos va a marcar la presión que tiene el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Lo que se recomienda es que esté menos de 10. Si está 15, 20, hay que abrir la llave, drenar el líquido cefalorraquídeo para que pueda perfundir más la médula espinal. El 2011, Bishop hace un estudio experimental en cerditos, ¿no? Para ver cómo se comporta la irrigación a nivel de la médula espinal nativa y cuando es clampada, ¿no? Aquí vemos, si yo clampo en las arterias segmentadas a este nivel, la médula espinal va a estar afectada a este nivel. Si yo clampo a nivel de la arteria subclavia y arterias segmentarias, a este nivel estará alterada la médula espinal. Si yo clampo a este nivel y la sacra media, ¿no? Voy a afectar a esos niveles la médula espinal. En cuanto al flujo sanguíneo de la médula espinal durante el clampaje de aorta, por ejemplo, a nivel de cervical 1 a T7, vamos a ver que el flujo sanguíneo se va a ver afectado, pero después de las 5 horas se va a restablecer ese flujo sanguíneo. Pero si nosotros clampamos T8 a L2, ese restablecimiento del flujo sanguíneo va a demorar un poco más, hasta 24, 72 horas. Lo mismo en L3 y sacras, ¿no? Va a demorar la reposición de ese flujo a nivel de médula espinal. Aquí lo que nos quiere indicar, si nosotros clampamos todo este segmento a nivel de T3 hasta L4, entonces vamos a tener mayor riesgo de paraplegia y paraparestesia, a diferencia de si yo clampo primero este segmento, después de 5 a 7 días hago un tratamiento endovascular o quirúrgico del otro segmento inferior, voy a tener menor riesgo de paraplegia y paraparestesia. Aquí lo que está en barra negra es las arterias segmentarias clampadas, ¿no? Desde los segmentos T4 hasta L5. Entonces, la disposición de estas arterias va a tener una angulación de 0 grados, ¿no? Y va a estar en paralelo, a diferencia de lo que son las arterias nativas, que no están clampadas, que va a tener una angulación de 45 grados y una disposición aleatoria. El manejo anestésico durante la inducción anestésica, nosotros lo realizamos con fentanilo y midazolam, la cual mantiene hemodinámicamente estable. El letomidato sería ideal, pero no contamos en Perú, ¿no? El uso de becuronio, el relajante muscular. El mantenimiento en cuanto al inhalatorio, nosotros contamos con el sevoflurane, mantenemos con una concentración alveolar mínima de 0,8 a 1 can. El relajante muscular por titulación, ¿no? En cuanto a la anestesia endovenosa total, como propofol, opioide, remifentanilo, no interfiere con el monitoreo de potenciales evocados somatosensoriales. Las drogas, tanto los vasodilatadores, inotrópicos, vasoactivos, de acuerdo a la hemodinamia del paciente durante la cirugía, ¿no? En cuanto a la transfusión de hemoderivados, debemos contar con la disponibilidad de ellos, como plaquetas, crioprecipitados, plasma y paquete globular, porque el sangrado es enorme en este paciente, ¿no? Otra estrategia que usamos para el caso de fibrinolisis, la terapia antifibrinolítica, ¿no? Usamos el ácido tranexánico con recomendación 1, nivel de evidencia en bolo e infusión. Ahora, durante la circulación extracorpórea, el 2013, se realizó un metaanálisis comparando la hipotermia profunda versus la hipotermia moderada con perfusión cerebral anterógrada. Entonces, aquí fue una búsqueda electrónica con 498 referencias, 9 estudios
ensayos clínicos aleatorizados y comparativos, donde incluyen a 1.798 pacientes. De estos estudios dan a favor de lo que es la estrategia de usar hipotermia moderada con perfusión cerebral anterógrada, la cual concluye que las tasas de accidente cerebrovascular fueron significativamente menores a aquellos sometidos a hipotermia moderada y clampaje, perfusión cerebral anterógrada. En cuanto a la cirugía, vamos a ver si nosotros, la cirugía va a ser en la aorta ascendente y arco. Lo que recomienda la guía es hacer una perfusión cerebral anterógrada selectiva, eh, clase de recomendación 2A, nivel de evidencia B. Debe ser selectivo para reparaciones de arco de más de 45 minutos. Una vez iniciada la hipotermia moderada, el flujo de sangre debe ser oxigenada, fría, de 10 a 14 grados centígrados. La tasa de flujo debe ser de 250 mil ml por minuto. La presión de perfusión cerebral debe ser entre 50 y 80 milímetros de mercurio. Si vamos a hacer la cirugía en la aorta descendente, lo que recomiendan es considerar el bypass cardíaco izquierdo durante la reparación de la aorta descendente o la aorta tóraco-abdominal para garantizar la perfusión de órganos distales. Clase de recomendación 2A, nivel de evidencia C. Aquí tenemos la cánula a nivel del atrio izquierdo o también a nivel de el drenaje de las venas pulmonares inferiores, va hacia una bomba centrífuga y luego va hacia la arteria femoral. Hay otra cánula que va a ir hacia los órganos para perfundirlas, ¿no? Órganos distales para su perfusión. Nosotros, para este tipo de cirugías, esta es la posición de lo que adoptan los pacientes para esta cirugía. Nosotros aquí hacemos una intubación de doble lumen para poder, bloqueamos el pulmón izquierdo y ventilamos solo el lado derecho. En esta imagen vamos a ver otra estrategia, es el uso de intubar con tubo simple y usar un bloqueador bronquial que va a ir a bloquear o colapsar el pulmón izquierdo, pero esto lo hace con guía con fibrobroncoscopía, ¿no? Como vemos acá. Bueno, hasta aquí lo que dicen las referencias, la bibliografía, ¿no? Los estudios y artículos que se han publicado. En nuestra experiencia, aquí debo agradecer al Servicio de Cirugía Cardiovascular por proporcionarme esta base de datos, ¿no? Este es, en el caso de cirugías de aorta, Stanford A, en un periodo del 2012 al 2017, fueron 33 pacientes, ¿no? Vamos a ver que la edad de los pacientes fueron en mayor proporción más de 60 años, el sexo femenino, sexo masculino en su predominio. El ingreso de estos pacientes fue normotenso, con insuficiencia aórtica severa. En cuanto a la cirugía que se realizó, fue a nivel de la aorta proximal, aorta distal, el de Branchi en mayor proporción, ¿no? El tiempo de circulación extracorpórea en mayor proporción de 150 a 300 minutos. El tiempo de clampaje de aorta de 90 a 179 minutos en mayor proporción. Y el tiempo de arresto cardíaco de 49 a 79 minutos.
En cuanto a las complicaciones, vamos a tener complicaciones renales, pacientes necesitaron hacerse diálisis. En cuanto a las complicaciones neurológicas, hubo pacientes con agitación psicomotriz, psicosis, paraplegia, paraparestesias, seguido del sangrado posoperatorio y también la parte respiratoria, ¿no? Compromiso de la parte respiratoria. La extubación en mayor proporción fue la extubación en menos de 7 días, seguida de aquella de 7 a 14 días. En cuanto a la mortalidad, de estos 33 pacientes, 10 fallecieron a los menos de 30 días, ¿no? La causa de mortalidad en su mayor proporción, 40%, fue por shock cardiogénico, seguida de un 30% por los desgarros de aorta, asimismo por arritmias o falla cardíaca derecha y falla biventricular. Bueno, concluimos que el manejo de los pacientes con síndrome aórtico agudo debe ser por un equipo multidisciplinario con un enfoque terapéutico individualizado, la perfusión cerebral anterógrada selectiva unilateral y el paro circulatorio con hipotermia moderada puede representar una estrategia óptima para la protección cerebral en fase aguda. El manejo oportuno, diagnóstico temprano, acelerada transferencia a sala de operaciones son factores que han conducido a mejoras significativas en los resultados. La mortalidad a 30 días fue influenciado principalmente por el estado hemodinámico preoperatorio. La falta de estudios, ensayos clínicos aleatorizados para establecer protocolos de atención que nos ayuden a mejorar la morbimortalidad. Muchas gracias por su atención.